Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo puedo hablar, pero no los escucho nada a ustedes, con lo cual no sé si me presentaron o no. Por eso no los estoy escuchando. O sea, los veo perfectamente, pero no los escucho. Si les parece bien, para evitar la dificultad de audio, arranco directamente con mi disertación. No sé, Damián, si te parece bien, porque como no los estoy escuchando, más que nada para evitar cualquier pérdida de tiempo. Ok, bárbaro. Bueno, les pido disculpas, pero no, sinceramente no los escucho. Los veo perfectamente, pero no los escucho. Hace un rato sí los escuchaba, ahora no tengo audio. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a Damián y a todos los organizadores. Bueno, hay hermanos latinoamericanos de distintos lugares, distintos países, así que es un orgullo, un honor para mí estar compartiendo este rato con ustedes, estos pocos minutos que tenemos más que nada para dejar planteados algunos disparadores de ideas, ¿sí? Algunas ideas sueltas, eventualmente para seguirlas masticando o analizando en otra ocasión. ¿Sí? Bueno, del tema que les quiero hablar es de algo que parece una paradoja, pero va ganando cada vez más actualidad y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años, sobre todo a la luz de la evolución de la tecnología que nos rodea, el mundo digital en el cual estamos hablando y su vinculación con los derechos fundamentales, los derechos humanos del siglo XXI, ¿sí? Um, el proceso de creciente algoritmización, ¿sí? El reino de los algoritmos en el cual estamos viviendo hoy en día, nos va llevando hacia un escenario que es muy interesante también cuando lo vinculamos con los aportes continuos que van trayendo las neurociencias cognitivas, ¿sí? Las ciencias del comportamiento, la economía y la conducta en el mundo actual. Por un lado, y en apretadísima síntesis, nosotros tenemos que las neurociencias cognitivas básicamente están mostrando al ser humano su verdadera cara, o mejor dicho, cuán inconsistentes somos conductualmente y a nivel de decisiones, ¿no? De algún modo ponen el foco o el acento en la poca racionalidad, entre comillas, que tienen nuestras decisiones, nuestros comportamientos diarios. O sea que las personas somos mucho menos razonables, diligentes y racionales de lo que creemos o percibimos ser. En ese sentido, las ciencias del comportamiento y las neurociencias nos traen esa verdadera cara del ser humano, es como un espejo en el cual uno se mira y puede ver todo aquello quizás que no vimos en tanto tiempo. Con lo cual, de algún modo, la imagen que devuelve ese espejo es un ser humano con muchas más falencias a nivel comportamiento y decisiones que las que creíamos que teníamos antes de la irrupción de estas áreas de conocimiento. En paralelo, ¿sí? Este reino de los algoritmos en el cual vimos nos va mostrando que hay máquinas, ¿sí? Que van, entre comillas, nuevamente, decidiendo cada vez mejor y en muchos aspectos, ¿sí? Siendo cada vez más útiles a los seres humanos para sus micro decisiones diarias y cotidianas, ¿sí? Así como nosotros, cuando queremos llegar a un lugar, por ejemplo, si yo quiero ir a la casa de Damián, ¿sí? Y él me indica, mi casa queda en tal lugar, en tal calle, yo prácticamente puedo no prestar atención a la forma de llegar al lugar que me indica Damián y voy a recurrir al GPS, voy a cargar su domicilio, su dirección y la máquina me va a llevar sola, ¿sí? Y de algún modo yo voy a tener ahí una asistencia tecnológica que va tomando decisiones por mí, posiblemente decisiones muy chiquitas, muy cotidianas, micro decisiones, pero altamente significativas, nada más que no nos vamos dando cuenta de lo importante que son en esas decisiones, esas micro decisiones en la vida, ¿no? Piensen que a partir de las ciencias de la conducta, del comportamiento, básicamente se dice que el 80% de las decisiones del ser humano en su día se toman una suerte de piloto automático, se automatizan. Y casi muchas de ellas son micro decisiones de estas que no nos damos cuenta. Doblar a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Hacer un clic, no hacer un clic, decir sí, no, llenar un formulario, contestar preguntas simples, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero fíjense que en ese ejemplo que dábamos del GPS
¿sí? De los navegadores, yo ya no me preocupo por tomar las decisiones que me llevarían a destino, en este caso a la casa de Damián, sino que se las delego a una máquina, ¿sí? Esa delegación es muy útil hoy en día. Y hoy en día nadie en su sano juicio, ¿sí? Diría, tengo una manera de orientarme mucho mejor que la de un GPS. Seguramente ustedes dirían, el GPS en general, ¿sí? Tiene un mejor sentido de la orientación y de la ubicación que el que tengo yo, ¿sí? Entonces, en la práctica, nuestras decisiones de cómo llegar a un lugar determinado, ¿sí? Sobre todo un lugar desconocido, nos acudimos al auxilio de esta herramienta. Bien, entonces ya hemos visto sin darnos cuenta, fíjense qué paradoja, que hace ya varios años las personas no nos preocupamos tanto por saber cómo llevar a un lugar porque la máquina me va a ayudar. La máquina esa función la cumple o la desempeña mejor que yo y por lo tanto el ser humano dice, la máquina hace esto mejor que yo y por lo tanto firmo la derrota, una derrota digna seguramente, y esta función la va a empezar a cumplir la máquina y eventualmente yo la supervisaré en algunas cuestiones muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando el recorrido que me entregue el GPS sea manifiestamente incorrecto, por ejemplo, o inconveniente. Pero esta asistencia que nos da la tecnología se va expandiendo como una mancha de aceite que nos va invadiendo en el día a día y no nos vamos dando cuenta, ¿sí? Recientemente muchos de ustedes y muchos de nosotros seguramente se dejarán guiar un poco por las recomendaciones, ¿sí? Que les plantean o les proponen los algoritmos de los servicios de streaming, de Netflix, de Amazon Prime, de Star Plus, etcétera, etcétera, Disney Plus, ¿sí? Entonces, cuando nos cuesta decidir qué película ver, qué serie ver, nos basamos en la recomendación que alguien creó para nosotros automáticamente, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo nosotros no nos sentimos muy buenos para elegir series o películas y confiamos en la recomendación de la tecnología. Otra micro decisión del día en la cual cedemos, ¿sí? Y esto podríamos llevarlo a otros escenarios. O sea, estas decisiones que se van delegando empiezan a ser cada vez más numerosas y por lo tanto se trata de un camino en el cual cada vez va a haber más decisiones humanas que van pasando a la máquina y que no las va llevando propiamente el ser humano. Va a llegar un momento en el cual nos faltan muchos años en los cuales gran parte de lo que hoy nosotros decidimos por nosotros mismos ya no lo vamos a hacer por nosotros mismos y eso va a ser desempeñado por una máquina que lo va a hacer mejor que nosotros, ¿sí? A nivel personal y a nivel profesional. Piensen, por ejemplo, en los profesionales de la salud, en los médicos, ¿sí? Sobre todo en quienes están en etapas de diagnóstico. Si uno quisiera un diagnóstico, una enfermedad determinada, ¿sí? Sería casi, o mejor dicho, sería una mala praxis médica hoy en día, profesional, obtener ese diagnóstico sin acudir a máquinas que me ayuden a ese diagnóstico, sin acudir a estudios de laboratorio, y si el diagnóstico sería solamente a ojo del médico, del profesional, estaríamos ante un profesional muy temerario, ¿no? Que no está acudiendo a la ayuda que le da la tecnología. Y nos lo estaría llevando a actuar mal seguramente, ¿sí? Nadie de nosotros quisiera diagnosticarse de una enfermedad de esa manera. Entonces, estas decisiones van ampliándose, o sea, nosotros tenemos las neurociencias, nos muestran, somos peores de lo que creíamos que éramos. Y la tecnología va marcando un estándar que dice, ojo, que en muchas cosas yo soy mejor que vos. Entonces, si nosotros no somos buenos para algo y la tecnología me muestra que es mejor que yo en algunos aspectos, existe una tentación muy grande de decir, ok, si vos tecnología lo haces mejor que yo, haz el trabajo por mí. Entonces vamos delegando decisiones que eran nuestras, las vamos pasando a una máquina. Dimos el ejemplo de Netflix, dimos el ejemplo del GPS. Y podríamos decir o usar el ejemplo de los autos autónomos, de los vehículos autónomos, ¿sí? Hay varios estados en Estados Unidos de Norteamérica que ya autorizan circular por la vía pública vehículos autónomos, o sea, vehículos autotripulados, en el cual las máquinas van tomando las decisiones de acelerar, frenar, girar a la izquierda, girar a la derecha, etcétera, efectuar una maniobra de sobrepaso. Entonces el vehículo puede conducir solo y nosotros tenemos grandes ventajas de eso, ¿no? Tenemos la ventaja de estar chequeando mails, dormir, conversar, hablar por teléfono y todo aquello que no podemos hacer o no podríamos hacer cuando estamos al volante, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante.
yo podría, si los vehículos autónomos siguen el curso que viene siendo en los últimos años, aunque se ha ralentizado en los últimos tiempos, y demuestra la máquina que maneja mejor que las personas, ninguna persona, muy pocas personas, conservarían o quisieran seguir manejando si es que la máquina maneja o conduce mejor que yo. Ahora bien, acá hay un tema interesante porque en todas aquellas decisiones en las cuales, si yo reivindico para mi persona, el derecho a seguir haciéndolo, si se generan daños a partir de esa decisión, el Estado podría regular y decir, a partir del 1 de enero del 2025 va a estar prohibido a los seres humanos conducir vehículos. ¿Por qué? Porque la máquina los conduce mejor. Entonces, si el índice de accidentes, de accidentes viales de una persona es del 5% y el de la máquina es un 0,05%, cualquier gobernante en su sano juicio diría, a partir del 1 de enero del 2025, los humanos no manejamos más y van a conducir solamente los vehículos autónomos por sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando maneja la persona, colisiona, choca, y cuando lo hace la máquina no. La máquina lo hace mejor que yo, entonces otra actividad que yo perdería. Entonces, a aquellos que les encanta tener el volante, ¿sí? Podrían sentirse de cierta nostalgia y decir, quizás son nuestros últimos años manejando. Y así esa mancha de aceite se iría expandiendo a un punto tal que iría invadiendo cada vez más esferas nuestras, algunas de las ya no cotidianas, sino estratégicas de nuestra vida, ¿no? Y nos podemos preguntar cuál es el límite de eso, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones sobre las cuales no habría que avanzar? Y acá es interesante, supongamos que las máquinas sigan teniendo alta performance continuamente y con los años la vayan mejorando, llegaría un momento en el cual prácticamente todo podría ser hecho mejor por una máquina que por mí. Entonces la duda sería, ¿qué queda para mí? ¿Qué puedo seguir haciendo? ¿Cuál es el marco de mis decisiones, de las decisiones que puedo conservar? Y acá la gran línea divisoria podría ser el hecho de definir si la delegación de decisiones o si conservar para mí una decisión, ¿sí? Conlleva un riesgo para la sociedad, ¿sí? Y en ese caso sí podría ser prohibir determinada decisión. Por ejemplo, si Alejandro Chamatrópulos quiere seguir conduciendo vehículos, no obstante que la máquina lo hace mejor que Alejandro Chamatrópulos, la sociedad estaría asumiendo un riesgo adicional, que es el hecho de que Alejandro Chamatrópulos tiene altas posibilidades de chocar, mientras que la máquina no. Entonces, si Alejandro quiere seguir manejando, está generando un riesgo innecesario a la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí podría haber una herramienta regulatoria válida que analice costos-beneficios y señale que Alejandro no va a conducir porque tiene más posibilidades de chocar que la máquina. Por lo tanto, por más que a Alejandro le encante conducir, lo cierto es que no lo va a poder hacer para cuidar a la sociedad. Entonces, la línea divisoria podría estar dada por esto que les vengo señalando, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de equivocarse? Si hay un riesgo social o hay daños al respecto, tranquilamente podría ser la solución prohibir esa actividad que la desempeñan los humanos. ¿Sí? Ahora bien, hay un montón de actividades o de decisiones que también pueden implicar equivocaciones para el ser humano o asumir riesgos, pero en las cuales no se identifica que puede haber un daño social, un daño, una externalidad en términos de Loan Economics. Al no haber daño, alguien puede decir, si yo no le genero daño a nadie cuando me equivoco, prefiero seguir esto haciéndolo yo mismo, ¿sí? No quiero que lo haga la máquina, no obstante que sé y tengo pruebas que la máquina lo va a hacer mejor que yo, ¿sí? Quiero seguir haciéndolo yo porque prefiero hacerlo yo, una reivindicación de la decisión personal. En la medida que no haya daños a terceros, a la sociedad, podría ser una decisión hasta constitucionalmente válida, porque estaríamos en el principio de reserva, de lo que en Argentina es el artículo 19 de la Constitución y que tiene su concordancia con todas las constituciones del mundo occidental fundamentalmente, ¿no? El principio de reserva, la esfera íntima de la persona en la cual yo puedo hacer lo que quiera en la medida que no le haga daño a nadie. Imagínense lo siguiente. Decimos que delegamos decisiones a Netflix, al GPS, eventualmente a un vehículo autónomo, ¿sí? Y alguien podría posicionarse en un supuesto muy actual, que es la gran dificultad que tenemos las personas para elegir
la pareja adecuada, una pareja con la cual estemos bien y podamos perdurar eventualmente en el caso que así queramos, o pasar el rato eventualmente, ¿sí? Y alguien podrá decir, a ver, cuando tal persona elige por sí mismo su pareja, ¿sí? Es una pareja permanente u ocasional, tiene altas posibilidades de que le vaya mal, se frustre o fracase. En cambio, cuando delegue esa decisión en una app, imagínense que sea Tinder o cualquier otra, diga, la herramienta, ¿sí?, ayuda a elegir mucho mejor parejas, tanto ocasionales que perdurables, que cuando la elige la persona. Por ejemplo, alguien podría haberse tentado a decir, bueno, si yo soy malo eligiendo parejas y los algoritmos eligen o me ayudan a elegir mejor que yo, delego la decisión de elegir pareja a un algoritmo, ¿sí? Pero alguien podría decir, y seguro acá me van a entender, no obstante que haya prueba documental o empírica de que la máquina elige pareja mejor que yo quiero seguir eligiendo por mí mismo porque me siento vivo, ¿sí?, cuando elijo con el riesgo de acertar o fracasar, ¿sí? Y ahí sí estaríamos en el principio de reserva constitucional y que prevé con las convenciones también. Cuando yo estoy tomando una decisión o actuando de una manera tal que no le causo daño a nadie, podría reivindicar para mí, fíjense qué paradoja en el siglo XXI, un derecho a equivocarme, ¿sí? Así como lo escuchan. Una nueva manifestación de los derechos humanos del siglo XXI plasmada en un derecho a equivocarme en todo aquello que no cause daños a terceros, ¿sí? La semana pasada estuve dando una charla con la profesora argentina Aida Kemelmacher de Carlucci, una de las grandes mentes de nuestro continente, y cuando yo hacía mención esto del derecho a equivocarme, Aida me recordaba con muy buen criterio que en los años 80, cuando en Argentina se debatía la ley de divorcio vincular, hasta ese momento en Argentina no existía, uno de los argumentos, decía la profesora Kemelmacher, era el derecho a equivocarse de la persona y nuevamente a reiniciar su vida, ¿no? Bueno, acá sería algo parecido, pero trasladado al mundo de la tecnología, ¿sí? La máquina casi todo lo va a terminar haciendo mejor que yo, pero yo en ciertos momentos o en ciertas actividades que no involucren daños a terceros, puedo decir, acá no quiero que participe la máquina, no obstante que me demuestre que sea mejor que yo. Acá quiero decidir yo, sea que acierte, sea que me equivoque, ¿sí? Y si me equivoco, ¿sí?, forma parte del riesgo, del alia de la vida, de la aleatoriedad, ¿sí? Y es lo que me hace sentir vivo. Y cuando me hace sentir vivo, podemos estar hablando de otra cosa que no podemos estar hablando de otra cosa, sino de una nueva manifestación de la dignidad humana, ¿sí? El derecho a la dignidad humana, ¿sí?, manifestado a través de la reivindicación de mi derecho a equivocarme, ¿sí? Mi derecho a elegir por mí mismo en todo aquello que no le cause daños a terceros ni a la comunidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces, y para ir ya finalizando, vemos que las nuevas tecnologías y el escenario que nos abre el dataísmo, que es un poco la confianza excesiva en los algoritmos y en el Big Data, nos trae una otra cara de la moneda que es, sería muy aburrido el mundo acertando siempre o automatizando siempre decisiones o delegándolas en máquinas, ¿sí? Muchas decisiones las quisiéramos seguir tomando nosotros, por supuesto que seguramente aquellas decisiones que causen daño nos las van a arrancar, nos las van a quitar y eventualmente puede ser que esté bien que eso suceda, pero haber otro gran número de decisiones, de comportamientos que no le harán daño a nadie o a lo sumo le harán daño solamente a la propia persona y estaremos en el ámbito de su propia autonomía. Y ahí la persona reivindicará, ¿sí?, su derecho a equivocarse como una manifestación 4.0, si se quiere, de ese derecho a la dignidad humana, ¿sí? Fíjense qué paradoja, ¿sí? Una ineficiencia como una reivindicación humana, ¿no? El hecho de equivocarme como algo saludable, equivocarme como una manifestación o una prueba directa de lo que significa vivir y posiblemente eso forme parte del nuevo elenco o del nuevo contenido con el cual se van precisando los derechos fundamentales del nuevo siglo que estamos viviendo, ¿sí? El derecho a equivocarme como manifestación de los derechos humanos, como manifestación de los derechos fundamentales en esta tercera década del siglo XXI que ya estamos viviendo, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente los algoritmos van a avanzar hasta donde puedan avanzar técnicamente, pero eso no quiere decir que las personas, no obstante que veamos que una máquina hace mejor el trabajo o toma mejor la decisión que yo, eso lo tenga que delegar. Lo podré delegar cuando sea obligatorio, cuando haya razones fundadas, pero muchas actividades las podré retener para mí, no obstante que el ser humano demuestre una performance muy inferior a la de la máquina. Ahí estará la dignidad humana para compensar de algún modo esa desventaja y decir, prefiero decidir yo y equivocarme antes que delegar esta decisión a una máquina, pero no sentirme vivo, ¿sí? Bueno, esas ideas las quería dejar transmitidas. Muchísimas gracias a los organizadores, al profesor Damián Pizarro, por esta invitación. Me honra mucho. Es una muy linda oportunidad también para ver colegas. Y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, los saludo, aprovecho para saludarlo a Matías Benedict también, que está en nuestro panel. Y bueno, me quedaré unos minutitos más. No me podré quedar a escuchar toda su disertación, pero bueno, por un compromiso familiar, pero no quería dejar de estar presente, ¿sí? Bueno, y espero poder escucharlos ahora. Justo no tengo, yo puedo hablar, pero no puedo escucharlos a ustedes, así que bueno, tenemos esa limitación técnica en este momento que bueno, espero que se haya podido solucionar y si no, bueno, quedamos a disposición y muy agradecidos ya por esta invitación que mucho me honra. Muchas gracias. Agradecemos ao professor Alejandro pelas palavras. Infelizmente, por conta desse problema técnico, a gente não está conseguindo se comunicar com o professor Alejandro, mas tenho certeza que as contribuições aí foram importantes para pensar o tema, né? A gente tem aí... o professor Alejandro não nos ouve ainda, né? Não, possivelmente não. Mas, professor Damián, se quiser fazer as considerações também e pensar um pouco sobre o tema, realmente uma contribuição muito relevante e a gente pensa também quando discute a autonomia do ser humano em decidir, né, em ter essa capacidade de escolha, né? Eu refleti, inclusive, durante a fala do professor Alejandro, sobre a questão dos carros autônomos, numa situação de um acidente, por exemplo, de um veículo obstruindo a pista. Certamente, se o computador decidisse para que rumo o carro daria numa situação em que há um grupo de motoqueiros e um precipício, provavelmente você adentra a via a contramão, né, e atropela vários ciclistas, né, ou motociclistas, morreriam muitas pessoas, 5, 6. Então, pensa que, neste caso, né, se é que você acionaria, então, ou confiaria numa inteligência artificial que te privaria dessa escolha, você certamente não sairia vivo desse episódio. Então, como confiar numa inteligência artificial como essa, né? Eu pensava... Estou vendo bem, não? Boa tarde, boa noite. Alejandro, no puedes escuchar, ¿no? ¿Me escuchás, Alejandro? ¿Sí? Bueno, sí, ahora sí. Perfecto, entonces te agradezco muchísimo, Alejandro. Bueno, obviamente nos conocemos hace varios años. Ahora voy a empezar a hablar en mi portuñol natal para que puedan entender todos, pero te agradezco muchísimo personalmente. Sé que tenés una agenda complicada con cosas profesionales, con cuestiones de trabajo y también familiares, así que agradezco mucho y sé que aparte estás desde Tucumán, así que te agradezco mucho. Bueno, ahora voy a hablar en portugués. Estava falando com ele, que agradecia, compreendíamos que tem uma agenda muito complexa, mas a situação que compartilhavam recém, que o professor também falava, quando nós vamos deixando, não, a oportunidade que... Mais abaixo, mais abaixo, mais perto. Okay. Quando o professor falava que nós vamos deixando que as tarefas estão com inteligência artificial, que vamos dando passo a tecnologia, não? As novas tecnologias têm a oportunidade que nós vamos deixando de fazer coisas
o Alejandro falou de eu dirigir, não? Eu não vou estranhar dirigir quando tem a possibilidade de sentar tranquilo, o auto vai dirigir sozinho, tá bom, é uma boa ideia. Mas estou pensando que o exemplo que falou o Alejandro, com a possibilidade de errar, não? O errar é humano, nós dizemos isso, não? Errar é humano, perdoar é divino. Mas a condição, a falhar, não? Errar, uma equivocação, é parte da condição humana, não? Eu penso que se nós estamos procurando sistemas ou coisas que sejam perfeitas, não? Há uns instantes, na avaliação dos banners, falamos da diferença que tem entre a teoria e a prática, não? As políticas públicas na teoria, na prática é diferente. Mas essas equivocações, essa prova e erro ou uma planeação, um planejamento de uma prática não tão certa, justamente consegue, ou é a mesma coisa que a condição humana. Então, se nós pensamos que vamos a poder criar um modelo que seja perfeito, isso é um modelo. Porque a condição humana vai sempre fazer que as coisas não sejam perfeitas. Estou muito interessado na palestra de Alejandro, gostei muito das colocações, as apreciações dele. Vou falar depois com ele para ver se conhece, finalmente conhece ao adereço de minha casa, porque você, Alejandro, nunca foi a minha casa, mas o exemplo foi útil para ele. Muito obrigado. Muchas gracias a ambos. Muito bem. Muito bem. Agora abrimos, então, a possibilidade de perguntas, agora que o professor Alejandro está nos ouvindo. Então, se alguém da plateia quiser formular uma pergunta, fica à vontade nesse momento. Isso, né? Acho que alguém leva o microfone aí. Não? Ninguém? Certamente é um tema muito instigante, mas... Ah, sim, muito bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que você falou, professor Walter. Você disse, né, do carro, se você deixaria o carro tomar a decisão por você. Mas no momento que você compra o carro, tu já não está tomando, tecnicamente, essa decisão? Tipo assim, de já deixar essa decisão para o carro? Então, você já entregou a sua decisão no momento do carro, que você compra o carro, no caso. Não sei se o professor Alejandro conseguiu ouvir. Eu comentei um pouco antes sobre a ideia dessa questão do carro autônomo, né? De fazer a decisão. Creí entender bien la pregunta, pero Damián, si por las dudas me la precisás para no dar un paso en falso, te agradecería. Principalmente, Alessandro, que quando você não vai dar a decisão de que o carro tem que fazer... Eu pego o carro, estou tomando a decisão. Estou pegando a decisão quando eu estou comprando. É uma questão de consumo. Uma coisa muito interessante para você é o contrato de consumo quando começa, quando estou pegando o carro. Então, a primeira decisão que estou tomando vai ser comprar el auto. A primeira decisão que tomo, Ale, é comprar el auto. Bien, ahí yo ya le estoy entregando, al momento de comprar el auto, le estoy dando al carro, la decisión de que a partir de ahora se haga cargo de alguna manera, de dónde voy. Sí. Ahí hay que distinguir dos cuestiones. Por eso te digo, la gran distinción que hay que hacer es si la delegación de la decisión es obligatoria o es voluntaria. Si es obligatoria, me desresponsabilizo, no tengo responsabilidad personal. Eventualmente se podrá asumir otro tipo de esquemas de responsabilidad de base objetiva, responsabilidad por riesgo, vicio de la cosa, defecto de producto, etcétera, ¿sí? Pero subjetivamente no.
Ahora bien, si yo tengo una decisión voluntaria de delegar una decisión, sea personal, comercial, empresarial, en una máquina, ¿sí? Asumo las consecuencias de esa delegación como cuando en el mundo antiguo, tradicional, yo delego una decisión en un empleado, ¿sí? En un dependiente. Por ejemplo, si yo en el mundo tradicional como empresario tengo que responder por las fallas, errores de mis empleados, esto sería algo parecido. Sucede que acá sería una máquina que toma decisiones como si fuese una persona, pero siendo una máquina, una cosa. ¿Sí? Eso por un lado. Y fíjense que esto ya venía sucediendo sin que nos demos cuenta, cuando, por ejemplo, en materia financiera existía una suerte de scoring o ranking bancario, ¿sí? Un sistema de scoring fundamentalmente en el cual yo solicitaba un crédito, ¿sí? Y una máquina, ¿sí? Un sistema, tomando en cuenta determinadas variables, decía si yo era una persona apta para obtener crédito o si no era conveniente que me concedan crédito, y muchas veces estos sistemas informáticos fallaban, ¿sí? O tomaban decisiones excesivamente generosas o excesivamente mezquinas, ¿no? Pero lo que es interesante es que eran máquinas haciendo evaluaciones que llevaban adelante las personas, ¿no? Entonces, la gran línea divisoria para cualquier cuestión que yo delegue y cuando me responsabilizo va a ser, por un lado, si la delegación es obligatoria o voluntaria, ¿sí? Y aun cuando sea voluntaria u obligatoria, pueden aplicarse esquemas de responsabilidad de los ya existentes, de base objetiva o subjetiva, en materia civil me refiero, adaptándolo a la nueva herramienta, ¿no? Professor. E tem uma questão também, acho que envolve a própria personalidade humana, né? O professor Alejandro mencionava, né? A ideia de que certo ou errado foi uma escolha humana. Então, até mesmo começando um acidente, uma situação em que você tem que escolher talvez duas vidas, né? A gente não consegue compreender bem ou entender quando essa escolha se dá de forma fria, calculada, né? A própria ideia da premeditação de um crime, né? Nossa, se for violenta emoção, então causa diminuição, né? Mas se for algo pré-programado, né? Porque a inteligência ela é programada muito antes da situação, então a gente não encara bem isso, né? A gente não entende assim como algo que deveria acontecer, né? Não, em tese a máquina devia salvar ambas as pessoas, ou devia evitar o resultado a todo custo, mas isso na prática não é possível, né? Então, como admitir que alguém programe uma máquina para escolher uma vida, né? Para dizer quem vai viver e quem vai morrer numa situação de emergência, em questão de automotor, né? Num veículo. E essa decisão é muito difícil, porque alguém fez essa decisão em algum momento, né? Na hora que programou a máquina. Então, certo ou errado, quando é um ser humano que faz, a gente teve jeito. Escolheu, talvez pela emoção, pelo momento, mas como admitir que alguém faça isso sentado no computador, definindo quem vive e quem morre? Sí. Acho que o problema também pode ser que o problema que temos dos homens, principalmente os homens, as mulheres também, os homens mais, não? Isso de deixar que outros possam tomar as decisões por nós, não? A ideia que vamos a delegar a decisão em outra coisa, não? Em outra pessoa já é doloroso, mas deixar a decisão na outra pessoa, acho que pode ser muito complicado, muito complexo para nós. Estava pensando que se um juiz, não, diz ele tem razão, ele não, ele pode viver, ele vai morrer, não? Pensando na crucifixão de Cristo, não? O povo dirige, ele vai Barrabás, vai já, mas Jesus vai morrer, não? Então, o povo sim, a máquina que tem uma objetividade, que não tem sentimentos, que só tem matemáticas, a máquina não é boa ideia. O homem sim. Deixa muitas coisas para pensar, não sei. ¿Sí? Lo que ambos reflexionaban es lo que se conoce como el dilema del tranvía en el mundo de las neurociencias,
Mi colega brasileño anteriormente hacía referencia a lo difícil que es elegir quién vive y quién muere, ¿no? En un accidente de vehículos automotores. Y ahí, básicamente, imagínense ustedes por un segundo que compran un vehículo que está programado para causar la menor cantidad de daño posible. Se cruzan 3 niños, ¿sí? Y la maniobra que debería hacer en base a esa programación es no chocar a los 3 niños porque son 3 niños. Y resulta que iban ustedes conduciendo y para no chocar a los 3 niños tiene que hacer un giro abrupto y volcar, darse vuelta el auto, muriendo nosotros, el conductor. Ahora bien, como somos personas con falencias y con un instinto de autoconservación muy grande, ¿sí? ¿Qué persona compraría un vehículo que en instancias límites llevaría a la propia muerte de uno? ¿Sí? Es interesante, con lo cual hasta es un gran dilema comercial y mercantil para el mercado en sí, ¿sí? Cómo actuar en esos sentidos. Hay un estudio después muy interesante en materia de neurociencias que se hizo sobre este dilema del tranvía. Básicamente, él cuando tengo que elegir quién muere, que es el dilema del tranvía es si el tranvía sigue derecho, ¿sí? Si el tren sigue derecho, choca a la persona, pero si lo hago desviar, choca a tales otras. Entonces, ¿qué hago? ¿Si lo desvío o no? Bueno, en casi todos los estudios, esto era interesante, las personas terminaban prefiriendo la inacción, ¿sí? La omisión, ¿sí? Creyendo que eso los hacía menos partícipes de un hecho. Por el contrario, la acción, por ejemplo, activar una palanca para desviar el tren, ¿sí? Uno se sentía más responsable de las muertes. E incluso hubo otro estudio relacionado con esto, más interesante aún, que mostraba que, no obstante que en ambos casos la responsabilidad de la muerte era de uno, por ejemplo, alguien podría decir, si no le gritamos help, auxilio, socorro a la persona que está en la vía del tren y no se da cuenta, se muere porque el tren no está por chocar, ¿sí? Ahora bien, la persona prefería, entre comillas, esa manera de matar que la contraria, que sería una persona que actualmente está fuera de la vía del tren, pero uno le empuja hacia la vía del tren. Con lo cual, la omisión, la persona prefiere la omisión, el daño por omisión, que el daño por acción. Eso es interesante desde el punto de vista de las tecnologías, porque si el diseño tecnológico empieza a trabajar sobre la idea de que la mayor cantidad de nuestros daños o de los daños que nosotros produzcamos sean por omisiones y no por acciones, el ser humano podría encontrar una manera de, entre comillas, vivir con su conciencia relativamente tranquila a la luz de estos experimentos que provienen de la neurociencia, ¿no? También otro tema para pensar. Mais perguntas do público? É certamente um tema palpitante, mas que ainda há muito a ser explorado, né? Tanto da parte da vista tecnológica como jurídica, mais ainda. Né? A gente ainda não tem, no Brasil, uma questão, uma legislação específica, até porque a gente ainda não lidar, essa situação ainda não é vivenciada no dia a dia, aliás, de forma consciente, né? Porque os algoritmos nas redes sociais, enfim, como o professor Alejandro mencionou, as pequenas decisões, elas já acontecem, né? Seja numa questão de crédito bancário, eu também sempre fico bastante inculcado como é que sai esse número aí, porque a gente fica olhando, falando, não estou devendo nada, não tenho, né? Mas aí o meu histórico não está 100 não, está lá menos que 100, né? Aí você fica pensando, bom, quem que fez esse cálculo, né? Com que critério foi utilizado? Então a gente sofre essa consequência no dia a dia, mas eu acho que ainda não se dá conta do quanto as nossas escolhas são afetadas por essas inteligências artificiais. E aí a gente perguntava para os alunos na aula de constitucional se eles se sentem livres. E uma boa parte falou que sim. Né? Mas quando a gente olha para a inteligência artificial, que talvez, em certa medida, tira boa parte dessa liberdade, a gente fica perguntando se realmente somos pessoas livres. Ou se a gente é direcionado a pensar de um certo modo, a comprar um certo produto, a fazer certas escolhas que a gente já achava que as pessoas nos controlavam, mas agora tem a inteligência artificial, criando ainda mais um espaço aí de dominação, né, de controle,
E o pior, né, de forma muito imperceptível. Eu acho que é isso que é a grande questão, né? Quando um ser humano te influencia, você realmente percebe que ele está te induzindo a alguma coisa, mas quando é uma máquina, parece que ela é neutra, né? Ela é imparcial, ela não vai afetar a sua vontade ou não está te direcionando e a gente pode estar vivendo aí na Matrix, né? Talvez não tão assim, de forma tão intensa, mas talvez seja esse o perigo, né? Aos pouquinhos é mais fácil do que se fosse, né, uma Matrix, como no filme, né? Implantada de forma repentina. Muito bem. Agradeço ao professor Alejandro pelas considerações, igualmente pelo público, pela participação, e encerramos essa primeira palestra da noite. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, muy amables y muchas felicitaciones por estas jornadas. Passamos em seguida, então, para a palestra do professor Matias Benedito. O professor Matias é especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Belgrano, em Direito e Economia pela Universidade de Tela, tem doutorado em Direito Internacional pela Universidade de Salvador, é professor de Direito Internacional Público-Privado de Integração nas Universidades de Buenos Aires e El Salvador. É ainda autor de diversos artigos jurídicos. Professor Matias, seja bem-vindo, ainda que de forma remota, a Toledo e ao nosso evento. Passo a palavra para as suas considerações. Boa noite, eu estou muito agradecido de estar aqui. Quero agradecer a Damián, a todas as pessoas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E, na verdade, é que eu vou falar espanhol para a apresentação, mas eu quero começar falando um pouquinho de português ou portunhol, como fala também. E, na verdade, é que Damián me deu uma missão muito difícil, que é ser a última pessoa que fala hoje. Eu sei que usaram muito cedo e depois de muitas horas ainda vocês estão aqui. Então eu agradeço que vocês ainda tenham vontade de me escutar. Bueno, ahora sí, voy a hablar en castellano. Tomando un poco lo que comentó Alejandro, tomando un poco las inquietudes que planteó, que evidentemente son muchas y complejas, puedo conectar con parte de lo que había pensado tratar el día de hoy, que tiene que ver con la idea de la utilización de los sistemas de criptomonedas y en particular la vinculación de las criptomonedas con con las cuestiones ambientales. ¿Y por qué creo que se vincula? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son 17 objetivos previstos por las Naciones Unidas, que pretenden ser alcanzados para 2030 o pretenden que haya un trabajo mundial organizado para el 2030, podemos dar, dentro de los muchos objetivos, dentro de los loables que son, que hay algunos que tienen un especial interés con respecto a este tema, que son, por un lado, el objetivo 7, que es la utilización de energía asequible y no contaminante, es decir, energía económica y no contaminante. Por otro lado, el objetivo 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles.
El 13, que es la acción por el clima, y el 17, que habla de alianzas para lograr objetivos. ¿Por qué nombro estos objetivos? Probablemente ya sepan, probablemente ya conozcan los distintos sistemas de criptomonedas. El Bitcoin siendo el más conocido, pero también encontramos el Ethereum, hay incontables cantidades de monedas digitales, de criptomonedas, que no es lo mismo que el dinero virtual, porque el dinero virtual sería el que podemos utilizar en sistemas de pago que utilizan dinero de circulación legal, como acá en Argentina tenemos Mercado Pago, no sé si en Brasil también existe Mercado Pago, pero probablemente conozcan otro sistema de una billetera virtual que es PayPal, que permite utilizar money, utilizar sin embargo, en las últimas décadas, empezamos a notar la presencia y el crecimiento súper exponencial de la utilización de criptomonedas. ¿Y qué característica tienen las criptomonedas? Muy resumido, porque hay toda una cuestión técnica detrás que es bastante compleja, pero muy resumido, es que utiliza un sistema que se llama el blockchain o cadena de bloques, en la cual una operación, cuando se quiere realizar una operación de transferencia de criptomonedas, se empieza un proceso de validación por parte de quienes están integrados al sistema. No hay un ente centralizado, sino que hay un sistema integrado por distintos usuarios. Y cuando algún usuario adicional corrobora el mismo resultado que el usuario que planteó la transacción, ahí la transacción queda convalidada, se agrega un bloque y ese bloque es modificable y ese bloque es imposible de ser copiado y de ser alterado. Entonces, ese nuevo bloque genera seguridad al sistema. Como seguramente habrán notado, hay una moda súper destacada con respecto al tema de las criptomonedas. Hay muchas publicidades respecto a criptomonedas, hay muchas personas famosas que sponsorean criptomonedas y las criptomonedas también están vinculadas con otros sistemas que utilizan esta tecnología del blockchain, como ser los NFTs o los Non-Fungible Tokens, que permiten hacer circulación, especialmente de turísticas, pero es mucho más que eso. Quienes defienden y quienes proponen la utilización de los sistemas de criptomonedas, uno de los argumentos que utilizan, uno de los puntos que plantean es que las criptomonedas, al no tener un ente central que las coordine, son una forma de democratización del acceso a los bienes de capital. Al mismo tiempo, al no haber un banco central que las maneje, no se pueden emitir nuevas criptomonedas, y al no poder emitir nuevas criptomonedas, en principio no se generaría inflación con respecto a ellas.
Y hay como un movimiento de desconfianza en los estados, en los gobiernos y en el sistema, que hace que mucha gente confíe más en los sistemas informáticos, que de hecho esto nos vuelve a traer la exposición de recién de Alejandro de confiamos más en las computadoras que en las personas. Evidentemente mucha gente sí. Todo esto es muy lindo, todo esto funciona bien, todo esto tiene estas ventajas, todo esto tiene esta posibilidad de permitir una libertad diferente, pero como todas las cosas viene con un costo. Y uno de los costos altos que tiene esto, independientemente de los costos intrínsecos que están dados en la falta de estabilidad de la moneda, en esta explicación que hace mucha gente de que en definitiva tanto las criptomonedas como los NFTs o los non-fungible tokens son sistemas de estructuras de pirámide Ponzi en donde hubo alguien que invirtió en un primer momento creando la criptomoneda o creando el NFT y que solamente va a poder obtener una ganancia cuando la compre y y en algún momento se va a terminar quedando con eso digital vacío sin valor. Y de hecho hay autores que ya están hablando del riesgo de la existencia de una burbuja de criptoactivos y las posibilidades de una explosión de esa burbuja de los criptoactivos, como ocurrió a principios de los 2000 con las .com, como ocurrió durante el 2008 con las hipotecas, con lo cual si realmente estamos frente a una burbuja y realmente estamos frente a un posible estallido de una burbuja, las consecuencias pueden ser muy graves para mucha gente. Hablando de gente físicamente, realmente económicamente. Pero más allá de todos esos riesgos intrínsecos que tiene el propio sistema por las características de no ser una moneda corriente, no tener una reserva de valor, que la necesidad de convalidación de la operación por parte del Proof of Work, que es este proceso por el cual otro usuario tiene que convalidar la operación llegando al mismo resultado matemático, la computadora tiene que llegar al mismo resultado matemático, hace que esto es un proceso que se llama el crypto mining o la minería de criptomonedas, en la cual cuando vos dedicás una computadora a que haga el proceso del proof of work y que por lo tanto este proceso permita la convalidación de la operación y la generación del nuevo bloque dentro de la cadena, lo que ocurre es que cada persona que está conectada al sistema, desde cada computadora que está conectada al sistema, está realizando la misma operación matemática en paralelo para llegar al resultado. Y quien convalida la operación, o sea, el sistema, la computadora que convalida la operación y que genera este nuevo bloque y que aporta este nuevo bloque, obtiene una porción de la criptomoneda. Se genera una nueva, en algunos casos una criptomoneda, en algunos casos un porcentaje de una criptomoneda, pero se genera valor agregado que se le paga a quien hizo este proceso del Proof of Work. Si pensamos que todas las computadoras están realizando la misma operación matemática, en paralelo, en forma simultánea. ¿Qué es una operación matemática
cuyo único objetivo es ser una operación matemática para probar un sistema. Es decir, no es que son operaciones matemáticas que aportan a procesos de investigación, ¿no? O sea, el único sentido que tiene es integrar el bloque. Y la primera computadora que convalide eso es la que se va a quedar con la recompensa. Todo el mundo quiere quedarse con esa recompensa. Entonces surge el problema del crypto mining, que lo que ocurre es que se generan granjas, se llaman granjas, que son centros enormes, son espacios muy, muy grandes, en algunos casos edificios, en donde hay computadoras desde el piso hasta el techo y paredes enteras, realizando estas operaciones matemáticas en paralelo. Son inversiones muy grandes, son inversiones en computadoras muy grandes y que tienen un consumo energético increíble, completamente desmesurado. Estaba leyendo un paper que explicaba que por cada operación que cierra en criptomonedas, es decir, por cada transacción que se realiza con criptomonedas, el nivel de energía que se consume a nivel mundial, el nivel de electricidad que se consume a nivel mundial, es equivalente al consumo de una vivienda promedio en una ciudad promedio en Estados Unidos durante 24 horas. Cada operación es un día de consumo de electricidad por parte de una familia promedio de Estados Unidos. Y estamos hablando de una familia promedio de Estados Unidos, que no son familias que consuman poco y que, sobre todo, teniendo en cuenta, y vuelvo a los objetivos del desarrollo sostenible, que, por ejemplo, el objetivo 11, como les había dicho recién, son ciudades y comunidades sostenibles, que se está planteando la necesidad de crear ciudades inteligentes, de nuevo tomando este principio que planteaba Alejandro de qué significan ciudades inteligentes, ciudades en donde los sistemas informáticos ayudan a eficientizar todos y cada uno de los procesos de nuestra vida. Todo eso requiere de más y más equipos que tienen que estar en nuestras casas. Yo recuerdo en mi infancia, con suerte, había 2 televisores en la casa, con suerte. Éramos una casa, yo tengo 3 hermanas, éramos 6 en casa, con suerte había 2 televisores y algún equipo de música y no mucho más. Hoy pensar eso es imposible. Hoy, evidentemente, en todas las casas tenemos, más allá de, obviamente, heladeras y lavarropas, hoy en todas las casas tenemos televisores por habitación, tenemos computadoras, 1 o 2 por integrante de la vivienda, no 1 o 2 por inmueble, sino en muchos casos tenemos 1 o 2 computadoras de vivienda. Tenemos teléfonos inteligentes que consumen mucha electricidad, que consumen mucha energía, y ahora hasta tenemos relojes inteligentes que también tienen que ser cargados todos los días o cada 2 días, con lo cual el nivel de producción y consumo eléctrico que vamos teniendo es cada día mayor, es innegablemente mayor. Si a eso le sumamos el impacto ambiental que genera el sistema de crypto mining con el proceso de Proof of Work, evidentemente se nos plantea
un dilema enorme, porque el nivel de consumo de energía se vuelve insostenible, se vuelve completamente insostenible. Si pensamos, por ejemplo, en Kioto, o si pensamos en el Acuerdo de París de 2015, que reemplazó a Kioto, el protocolo de Kioto, que tiene como objetivo la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para disminuir los problemas que genera el cambio ambiental, el cambio climático, perdón. Y tenemos en cuenta que dentro de los objetivos que se plantean en el protocolo, en el Convenio de París, cada estado prevé una reducción en los próximos 5 años de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Lo cierto es que aún consiguiendo mudar toda la matriz energética de una matriz basada en combustibles fósiles, ya sea el carbón, el gas o el petróleo, pasando a sistemas de energía renovable, ya sea represas eléctricas, ya sea energía eólica o solar. Y ni hablar, perdón, dentro de lo que es el consumo eléctrico, ni hablar de los autos eléctricos que también comentaba Alejandro recién, y el nivel de consumo eléctrico que van a traer esos autos y el riesgo ambiental que va a generar todas esas baterías muertas de todos esos autos dentro de luego de 10 años de uso de esos autos. Es toda otra conversación. Todo es el consumo eléctrico. Por más que consigamos cambiar la matriz energética por una renovable, no quita el hecho de que en definitiva estamos despilfarrando, estamos malgastando, estamos consumiendo kilovatios y kilovatios de electricidad para operaciones matemáticas que al final del día no suman nada a nadie. Sí, ya sé, son importantes para la convalidación del sistema, pero no le aportan nada a nadie y son únicamente para operaciones financieras digitales que, de nuevo, tienen un nivel de riesgo bastante alto. Es cierto que algunas criptomonedas están buscando cambiar este sistema de convalidación. Por ejemplo, lo tengo acá, el Ethereum está cambiando el sistema del Proof of Work al Proof of Stake, que es un sistema por el cual en lugar de tener que competir todas las computadoras por probar la operación, el sistema determina una computadora en forma aleatoria y es esa computadora la que va a hacer el chequeo de la operación. Entonces hay un único operador que convalida la operación, entonces el nivel de consumo se reduce muchísimo. Si podemos ir en esa dirección, buenísimo, me encanta. Pero este tipo de desafíos siempre van de la mano de cuando algo está funcionando es muy difícil dejarlo de lado. Los motores dos tiempos son los que hacen un ruido muy agudo y son típicos de las motos chiquitas o de las bicicletas con motor. El sistema del dos tiempos queman combustible y aceite al mismo tiempo. Y de hecho están prohibidos en muchos lugares. Sin embargo, siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque es un sistema barato y que funciona. Entonces, no sé si si los sistemas de convalidación por Proof of Work van a dejar de existir o no. No sé si eso va a dejar de utilizarse o no.
hay mucha gente que ya confía en este sistema y de hecho hay mucha gente que propone que los sistemas de blockchain o la utilización o la implementación de los sistemas de blockchain se amplíe y exceda lo que son las operaciones de criptomonedas para pasar a utilizarse en otros sistemas. De hecho, casi que me pareció irónico un paper que encontré en el cual se proponía que se utilizaran los sistemas de blockchain para administrar y controlar lo que son los bonos verdes, que los bonos verdes son aquellos que se circulan entre empresas que emiten gases de efecto invernadero y que se pone un cap, es decir, hasta determinado, vos podés liberar a la atmósfera hasta determinada cantidad de gases y si una empresa que tenía un cap X libera menos, puede vender esa diferencia a otra empresa. Entonces, hay gente que propone utilizar el sistema blockchain para ese mercado, cosa que de hecho me parece medio una locura porque estamos retroalimentando el mismo problema con la forma en que supuestamente queremos hacer. Así que quería plantear la importancia de no dejar de pensar en esto, la importancia de ver cómo se regula esto, porque en definitiva, uno de los grandes problemas, uno de los grandes desafíos es que no se puede prohibir la utilización de las criptomonedas, no se puede prohibir el crypto mining. Lo único que se puede hacer es buscar formas para grabarlo impositivamente o buscar formas para grabar impositivamente en forma más agravada ese nivel de consumo energético. Pero creo que son desafíos que se van a plantear a los distintos estados para, por un lado, poder cumplir con la agenda del Convenio de París, poder cumplir con los desarrollo sostenible y al final del día permitirnos cerrar, como decía Alejandro, y que podamos continuar viviendo nuestras vidas. Así que quería plantear esos interrogantes y bueno, muchas gracias por haberme escuchado, sobre todo después de un día tan largo. Agradecemos ao professor pelas palavras. E antes de passar as perguntas, eu já gostaria também de fazer algumas considerações. Esse é um tema também que me encanta muito e, ao mesmo tempo, gera muitas indagações, né? As criptomoedas ou a mineração das criptomoedas, ela é feita de forma profissional, né, por grandes empresas, como o professor mencionou, mas também de forma caseira, né? Existe a mineração feita por computadores de usuários convencionais. E justamente essa mineração rende, às vezes, eu sou um entusiasta da área, né? Às vezes, pessoas sobrevivem desse tipo de exploração. Se somam às chamadas piscinas, né, que são uma união de máquinas para fazer essa certificação no final, né? E, ao mesmo tempo, você tem essa agregação de uma grande comunidade em torno de uma moeda. E isso também gera um movimento, né? Então, esse valor que é pago na mineração, ela também movimenta a própria moeda. Então, até o professor mencionava o Ethereum, né? Já adiou várias vezes essa mudança. Já era para ter acontecido, né? Dessa nova forma de prova, né, dos cálculos que evitam esse retrabalho, né, 2 ou 3 fazendo o mesmo cálculo. Mas, você vê, esse já é um sinal, né, de que essa mudança não é tão fácil, né? Do ponto de vista energético, do ponto de vista do meio ambiente, acho que não há dúvida de que tem que buscar uma solução, né? Mas, ao mesmo tempo,
essa solução pode gerar um grande impacto para a própria moeda, né? Alguns até falam, por exemplo, o Ethereum tem adiado essa mudança porque pode ter um impacto significativo no próprio valor da moeda, enfim. Né? Então, e ao mesmo tempo, quando se fala em regulamentação, também já gera uma outra reação, né? Poxa, então vai regulamentar isso, vai regulamentar outras coisas, até que ponto, né? Esse espaço hoje que é um espaço quase livre, assim, né? Não tem banco central, não tem, o direito ainda não entrou nessa área, e aí parece que dá mais certo, né? Senão a mão invisível do mercado está funcionando. Uma nova forma, não, de ingressar ao livre mercado, com a ideia das metamoedas ou criptomoedas, não? Acabo de vender as criptomoedas, já está aí. Não vou fazer calentamento global. Não tenho, tranquilos, não tenho. A ver, eu posso fazer uma colocação. A primeira que eu pensei, e Matias vai convidar seguramente com o meu, que as criptomoedas não têm risco de fazer inflação, é bom. Não, para os argentinos, todavia não pusimos as mãos sobre as criptomoedas, senão para nós é um desejo principal é ter inflação. Você tem inflação, para nós tem a primeira inflação, depois a Copa do Mundo. É como um desejo que você vai nascer, tem que ter inflação, ou tem que ter mais inflação. Quanto é? 60%, vamos melhorar isso. Então, seguramente quando eu volto para minha casa, vai dizer, Damiano, tudo bem? Sim, tudo certo, sim. Mas temos mais inflação. Ai, que bom, a Argentina não cambiou. Quando a Argentina não mudou. Se você pensa que a Argentina mudou, não. Mas se você vai, depois de 10 anos, a Argentina é a mesma coisa, mas seguramente tudo está mais custoso. E a moeda está mais baixa. Isso é a verdade. Bem, só brincando, mas a situação da ideia, por exemplo, de uma moeda sem inflação, seguramente é atrativo, não é essa forma que tem as ideias, as novas ideias liberais para que a moeda tenha uma propaganda positiva, não? Mas tem riscos. Estava vendo que eu falou da burbuja, não? A borboleta, não, borboleta não, que é a burbuja financeira. Borboleta é uma mariposa. Que é burbuja? Um globo que você faz aqui borbulha. Bolha, ok. Bom, então, a possibilidade disso, não? Isso que você falou, e que também financeiro é um risco, não? Mas, todavia, como estamos falando que a criptomoeda é uma metamoeda, não é uma moeda... Existem países que têm agora criptomoeda como moeda oficial. Eu acho que sí, que Salvador y República Centroafricana. Sim, o problema é que não temos potências todavia não financeiras que pode dar um testemunho convincente, não, da funcionamento. Ou mesmo quando, por exemplo, quando todos falam, dizem, na Argentina temos as pessoas que defendem que a Argentina tem que ter dólar como moneda oficial, não? Então vamos a procurar um país exitoso com dólar como moeda oficial, não vai encontrar. Então é difícil. Depois pensei que, sinceramente, não, depois você falou, depois lo dijiste, Matias, uma operação 24 horas de consumo é muito, não é nem asequível, não tem a possibilidade de seguir continuando com as operações de criptomoedas e fazemos essa relação, não? Uma operação 24 horas de consumo é muito, é impossível. E a outra coisa, a última, porque estou falando muito já, comparto com meu companheiro, com meu colega, com amigo Matias Benedict, não é possível proibir o uso das criptomoedas, aparentemente, não? Mas os estados têm sempre uma ferramenta que Matias mencionou hacia o passado, mas é interessante, que é os impostos, não? Os impostos sempre são para que as pessoas deixem de fazer isso. Na Argentina, por exemplo, quando começou a subir o valor,
¿sí? Agora está 200 pesos aproximadamente argentinos. O dólar, seguramente quando eu volto vai estar 200, um pouco mais, mas 200 até que tomei avião. E quando as pessoas começaram a comprar dólares, não, por valor informal, porque o dólar oficial está 100 e o mercado informal está 200. Então, para reduzir isso, que puso? 2 impostos para a compra de dólares. Se você vai comprar dólares, acaba pagando cada $1 197 pesos aproximadamente, oficial. Então, quase a mesma coisa. Para que vou deixar que o Estado conheça que eu estou comprando dólares? Prefiro comprar por 3 pesos mais dólar informal. Compreende, não? O Estado, quando tem muitos impostos, quando tem impostos, sim, tá bom, todos nascemos para pagar impostos seguramente, mas quando você tem uma pressão tributária muito grande, isso está empurrando, estão dirigindo para que você tenha que cair na informalidade. Só isso. Parabéns, Matias, agradeço muito. É para mim um prazer, sinceramente, falar de criptomoedas, porque é uma questão muito interessante que não conheço muito. Obrigado. Senhor Matias, se quiser comentar, depois a gente já abre novas questões. Gracias a vos, Damián, gracias a... Nós está nos ouvindo, professor Matias? Acho que acabou caindo, né? ¿Cómo? Voltou? Ah, sí, sí, sí. Estaba agradeciendo, quería agradecerle. Tá com uma interrupção, a gente não está conseguindo ouvir muito bem. Vamos tentar fazer mais uma pergunta, ver se consegue interagir com o professor. E aí ele já responde, então, os nossos indagações junto com a pergunta do público. Então, quem quiser fazer uma questão, está aberta a palavra. Pode vir aqui na frente. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a palestra, de grande importância para a gente. A minha dúvida é a seguinte, porque o Bitcoin, a moeda em si, a virtual, ela não tem respaldo jurídico, ela não tem nenhuma lei específica que garante, tendo em vista que compete à União a criação da moeda e ao banco a emissão. Então, a minha dúvida é sobre a segurança jurídica no negócio jurídico, porque normalmente o que acontece é permuta. Então, eu tenho criptomoeda e eu troco ela por um celular, por exemplo. Então, o que me garante a segurança jurídica, tendo em vista que essa moeda ela não tem uma lei? Então, essa é o que eu fiquei me questionando. Não sei se deu para entender. Professor Matias, quer comentar a pergunta? Conseguiu ouvir bem? Estamos aí com um problema de conexão. Acho que o professor Matias não está nos ouvindo. Ou a gente não está ouvindo ele também, né? Mas eu vou comentando também um pouco sobre esse tema. Acho que é um tema muito interessante. Enquanto a gente tenta contato com o professor Matias. Opa, agora sim? Consegue nos ouvir, professor? Sí, sí, se escucha. Sim, está com um pouco de interrupção aqui, mas podemos tentar ouvi-lo. ¿Vocês me escuchan? Sim. Sim, agora estamos ouvindo. Damián. Matías, te escuchamos, te escuchamos. Se escucha medio cortado, pero te escuchamos. Eu estou falando. Ah, perfecto. Eu creio que está com um pouco de interrupção. Não consegue ouvir muito bem. Perfecto, gracias. Bueno,
Sí, la respuesta es... você não tem garantia. Não tem garantia. Não. La respuesta, las criptomonedas no activos digitales, y al ser activos digitales, inmagan un depósito en dólares, en reales o en pesos. Pero no hay ningún tipo de garantía, y se tiene que tratar como la naturaleza jurídica es que es un bien inmaterial. Muito bem. Realmente a conexão está dificultando a compreensão, mas acredito que a resposta foi possível compreender, né, que justamente a criptomoeda de fato não é uma moeda, né? Não é uma moeda como, por exemplo, o real, os pesos, ou mesmo o dólar, né? Esse ativo digital realmente não tem lastreabilidade nenhuma, ela não tem praticamente segurança jurídica nenhuma, né? E é muito comum os golpes, inclusive, de que, por exemplo, aconteceu com a moeda que fazia menção àquele seriado, né, Squid Games. Então, há uma comoção, vamos dizer assim, em torno de um tema. Cria-se uma moeda que tem o mesmo nome ou que tem relação com aquele fato. As pessoas compram por entusiasmo, uma sensação, né, de estar fazendo parte de um projeto, de uma ideia, ou, como nesse caso, de um seriado de TV muito famoso, e, de repente, o criador ou vende tudo uma vez, ou seja, abunda aquela quantidade infinita de moeda, ou ainda deixa de dar manutenção na rede, e todo mundo que comprou a moeda sai perdendo, só ele que fez a moeda sai ganhando, né? Então, isso é muito comum, inclusive tem se popularizado esse tipo de golpe. E aí a discussão, né? É a hora de a gente regulamentar essas criptomoedas, e ao mesmo tempo, bom, como criar esse regulamento, né? Porque afinal não é uma moeda propriamente, né? Como a gente vai tratar essa novidade? É mais ou menos o que aconteceu com o Uber, né? E agora? Temos uma nova tecnologia, cria uma nova facilidade, mas também cria alguns efeitos colaterais. Então, como a gente vai lidar com essa nova tecnologia? Eu vejo que ainda não tem uma resposta única, nenhum país praticamente deu uma resposta para essa indagação, né? Ainda é um desafio, e ainda temos outra questão, né? Além da segurança jurídica, tem a questão da mineração, tem a questão do gasto energético, e tem a questão de que é um fato consolidado, né? O pessoal já anunciou a morte dos bitcoins várias vezes, o mesmo Ethereum, né? Não vai acabar, isso alguns falam até que é uma pirâmide. Eu não acho que é uma pirâmide, mas que é realmente uma área que tem uma sustentação bastante questionável, né? A gente sabe que não existe uma lastreabilidade, nenhuma segurança, nem jurídica e muitas vezes operacional. Tem moedas que são, inclusive, objeto de ataque hacker, enfim, né? É bem complexo. Então, é uma realidade, não vai, na minha visão, acabar, né? O metaverso vai expandir a importância das criptomoedas, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande para o direito, e a gente não encontrou ainda, eu nunca descobri, né, e muitos países ainda não descobriram uma solução. Mas acho que só com o tempo, realmente, nessa tentativa de criar aí talvez não é possível submeter ao mesmo regime de uma moeda convencional, mas realmente de criar pelo menos uma segurança jurídica mínima, algum tipo de proteção ao consumidor, que hoje a gente não tem, praticamente não tem nenhuma. Muito bem, então, não sei se tem mais alguma pergunta. Não? Muito bem. Então, agradecemos imensamente. Professor, desculpe, olha lá, variante Sim. para lá. Seguramente pela
situação que ela mencionava, não? De que o professor dizia que a natureza jurídica das criptomoedas, e isso é justamente o que vai ser mais atrativa às criptomoedas, porque o risco, não? Tem mais risco que uma moeda muito mais forte, muito mais afirmada, aceitada pelos governos, aceitada pelos bancos centrais, não? Então, por isso, justamente o que é atrativo das criptomoedas é o risco, é o benefício. Exatamente, né? Não, Não se ganha não tem que cantar na tanto como criptomoeda, né? Primeiramente, agradecer aí a presença do professor. Na verdade, eu não vim fazer uma pergunta, só que queria fazer uma colocação a respeito do blockchain. Quanto à pergunta da menina ali, sobre a questão da validade jurídica. Depois da criação do Bitcoin, que foi em 2009, quando foi que iniciou a tecnologia blockchain, ela foi se desenvolvendo para outros patamares. Então, hoje em dia, o blockchain, em conjunto com a plataforma Ethereum, eles conseguem fazer os chamados smart contracts, onde você consegue definir as condições de um contrato dentro de uma plataforma blockchain. Ou seja, dentro desse contrato, você consegue ter a garantia de que, se você dar algo, você vai receber o outro algo. Então, existe a possibilidade, sim, de utilizar de uma plataforma blockchain e você ter as mesmas garantias que haveriam dentro de uma negociação jurídica. Inclusive, eu e meu grupo, a gente fez um trabalho relacionado ao Smart Contract, um artigo que vai ser apresentado na quinta-feira, e ele passa por todos os requisitos da escala pontiana, também passa pelo princípio da função social do contrato. É claro, existe muita coisa que a gente não consegue garantir dentro de uma plataforma blockchain, porque você consegue fazer negócios que são esquemas de pirâmides, que são com negócios ilícitos, mas impedir que haja a negociação dessas criptomoedas é impossível. Já foi criada a tecnologia. Então, acredito que o passo seja a nós, né, estudantes de direito, procurar uma melhor regulamentação, né, e utilizar da tecnologia que traz muitos benefícios para a sociedade. Acredito que blockchain é uma grande inovação do século aí. E é somente isso que eu queria falar a respeito disso. Muito obrigado. ¿Puedo comentar? Sim, pode dar a palavra, Matias. Gracias. No hablé de los smart contracts porque si no iba a ser eterno lo que iba a decir. Garantizan, sí, podés tener algún tipo de garantía en la medida en que, de nuevo, si volvés a la presentación de Alejandro, en que confías en el sistema. Pero si alguien hace algo en un smart contract que implica una violación de tus derechos, entramos con los problemas jurídicos del derecho internacional para ver cuál es la jurisdicción, cuál es la ley aplicable, y tenemos toda una serie de dificultades que no tenés certeza de cómo va a ser esa regulación. Entonces, yo creo que los smart contracts son algo que le encanta a los ingenieros en los momentos en los cuales los ingenieros se creen que son abogados. ¿Qué pasa? Y hablar con cuidado y que hay que considerar bastante.
De todos modos, coincido, no se va a poder prohibir nunca el blockchain. Vamos a tener que trabajar en cuál es la regulación, vamos a tener que trabajar en el análisis de la naturaleza jurídica, pero la naturaleza jurídica de las cripto es que son bienes inmateriales y los smart contracts vamos a tener que estudiarlos bien. Y además también está el riesgo de validación de transferencia de las cripto. Esa transferencia no se realizó. Entonces, vos tenés un desfasaje que incluso ocurre y ya ocurrió y ya está pasando. Hay distintas cadenas, distintas líneas de cadenas, porque una cadena convalidó la operación y después otra cadena convalidó otra operación de la misma forma, entonces una de las cadenas es válida y la otra no. Y eso genera un inconveniente y genera problemas, que sería muy largo de hablar, pero de todos modos agradezco el comentario y el aporte de los smart contracts, que obviamente suma un montón. Así que muchas gracias. Muito bem. É ainda um tema que pode debater por muitas horas. E a gente nem entrou nesse tema dos smart contracts. Imagina se a gente entrar e debater, porque realmente é um tema que não é só, né, dos advogados, mas dos engenheiros, né, dos operadores desse mundo digital, né? Então é realmente um tema para praticamente outras e outras palestras para a gente continuar esse debate. Agradeço imensamente ao professor Matias pela apresentação, né, por trazer um tema tão instigante, igualmente ao público que esteve conosco durante essa noite. Convidamos já de imediato para amanhã, né, o terceiro dia. Daremos continuidade com as palestras, os workshops e também com os grupos de estudo. O professor Damian, que nos acompanhou nessa noite, igualmente uma presença sempre brilhante, sempre debatendo os temas relevantes, sempre com bom humor também, inclusive, né? Agradeço pela participação nessa noite. Uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. Buenas noches.